Hola a todos. El día de hoy les traigo una arquitectura muy usada en la programación. Se llama Domain Drive Design. También se conoce como arquitectura limpias o arquitecturas hexagonales. Para el día de hoy no voy a hacer live coding, sino que voy a utilizar uno de mis repositorios que he hecho recientemente y voy a explicar la arquitectura y a explicar algunas cosas con las que yo la utilice. Hay que tener en consideración que este video no es para principiantes, es para las personas que ya saben programar, que ya saben hacer APIs y que están familiarizados con la tecnología NetCore. Pero voy a explicar básicamente la arquitectura desde lo que yo hice y no con light coding como estamos acostumbrados. Bueno, yo he escrito Domain Drive Design acá en Google, me ha salido esta imagen, es la que yo más utilizo para explicar este tema. Esto abre este link, es de esta persona. Básicamente acá fue donde yo aprendí a implementar esta arquitectura. Se lo dejo por si lo quieren leer. Yo le voy a dar la versión resumida interpretada por mí. Él tiene una imagen de esta manera en la cual yo voy a tratar de explicarla con mis palabras. Tengamos en cuenta que esta arquitectura es en capas, pero con una diferencia con el modelo vista controlador, que todo está de adentro hacia afuera, es decir, todo basado en el dominio. ¿Qué es el dominio? Tengamos en cuenta que la capa más interior es como nuestra parte más fuerte del negocio. Entonces nuestra capa del dominio es donde están las entidades, donde están los servicios, donde hay queries específicos, donde hay repositorio de contratos, que es básicamente la definición de lo que queremos mostrar o queremos hacer o queremos interactuar. Tengamos en la cabeza que esta capa es lo más profundo de nuestro negocio, lo más duro, lo más fuerte con lo que se puede hacer. Esta capa juega mucho con esta otra capa que llama aplicación, que básicamente son reglas de negocio también, pero orientadas como ya a la aplicación como tal. Entonces acá ya tenemos a aplicación de servicios, tenemos ya workflows, tenemos adapters, que en otras palabras básicamente esto lo que nos indica es que esta capa va a controlar todas estas validaciones que le hacemos normalmente como a nuestros proyectos, a nuestras APIs, irían acá. Todas las reglas fuertes vendrían acá, como lo más básico como entidades, ¿cierto? Y servicios. Pero digamos que las reglas fuertes también pueden venir acá. Y acá las validaciones. Validaciones más que todo como de datos y cosas por ese estilo. Hay otra capa muy importante que es la de infraestructura. Y esta es la capa que más resalta porque es normalmente donde metemos los controladores a base de datos o las consultas a servicios de APIs externas. ¿Y esto por qué? Por ejemplo, imagínense que tiene un proyecto conectado con NetCore y NetCore con SQL Server, que es lo más común, pero el día de mañana le piden que ya no sea SQL Server, sino que va a ser MySQL. Ustedes vendrían a esta capa y cambiarían ese controlador y ya se conectaría con MySQL y así irán todas las conexiones. Y como acá están las definiciones de lo que necesita esto para funcionar, la implementan acá y él, en teoría, pues él funcionaría igualito, aunque le hayan cambiado el proveedor. O pues digamos que están usando Entity Framework, que algunos los odian, otros los aman, pero depende del proyecto. Y digamos que Entity Framework no ha tenido el mejor performance para ciertas cosas y van a pasarse a Dapper. Entonces aquí cambiarían Entity Framework para lo que necesiten, para todo el proyecto o para una parte, y meten Dapper, por ejemplo. Dapper también es un ORM, Object Relation Mapping, que tiene, pues es mucho más liviano que Entity Framework, pero Entity Framework tiene otras bondades. Y lo cambian acá y en teoría él debería funcionar. Entonces, ¿cómo funciona? ¿Cuál es la regla principal de esta arquitectura? Todos se pueden ver de las capas exteriores hacia adentro, nunca de adentro hacia afuera. Es decir, la capa aplicación podría ver divinamente la capa de aplicación, pero la capa aplicación puede ver el dominio, indirectamente la infraestructura, porque como está el dominio, pues indirectamente también puede ver la infraestructura.
pero nunca el dominio podrá ver la aplicación, la infraestructura o la presentación, porque esa arquitectura ya va también basada en dominio. Es decir, que lo más importante es que ese dominio nunca se vea con las capas de arriba. Y las capas de arriba sí pueden ver, en teoría, las capas de abajo. Entonces, ¿qué nos queda? La capa de presentación, que puede ser una API REST, puede ser, no sé, un SOA, si alguien usan todavía SOA, o una aplicación web, cualquier cosa pudiera ser. Y básicamente esa es la explicación. Como yo le comentaba, vamos a ver uno de mis proyectos que he hecho recientemente. Y para eso vamos a necesitar GIMP, vamos a necesitar Visual Studio Code, que es mi editor que yo utilizo. Si lo quieren utilizar, no es obligatorio. Netcore, en la versión 3.1, es la que yo trabajo. Y mi repositorio. Ahí está. Yo ya lo tenía descargado, lo descargué con Gclone. Y voy a explicarle algunos comandos básicos. Pero antes le voy a explicar cómo lo que tengo acá primero. En algo que se llama plugin, y en estos plugins yo le he instalado varias cosas que me facilita pues el desarrollo. Uno para hacer pruebas, no es obligatorio. SSHAR sí es obligatorio. Y este que me facilita mucho la vida, este Visual Studio Integrated Code también es interesante, pero el que estoy buscando es este. Este me facilita mucho la vida. Me facilita mucho la vida porque me permite ver el proyecto de una forma más amigable. Le puedo dar botón derecho y tengo el clear, tengo el bin, tengo el public, tengo restore, tengo casi la mayoría de comandos como si fuera un editor como de NetFramework. Me puedo parar, por ejemplo, en la presentación y le puedo dar, por ejemplo, run o test. Tiene muchas opciones. También voy a cambiar un poquito, también voy a estar trabajando con este y le voy a mostrar algunos comandos. Pero entonces vamos a explicar esto en las capas. Las capas, entonces como yo les explicaba, lo más importante es el dominio, acá está. Pero alrededor del dominio tenemos el tema de la presentación, entonces vamos de arriba hacia abajo. Entonces la presentación tengo una API. Esta API, como yo le decía, ve la capa de aplicación. También sabiendo, en ese momento yo tenía un test, pero lo borré porque se me hizo muy largo, entonces lo borré simplemente. Tengo una capa de entidades, tengo la capa de infraestructura. ¿Y por qué tengo la capa de infraestructura acá? Porque cuando un proyecto arranca, él va a tomar aquí las paquetes de nuggets. Y necesito instalar los mismos drivers para cuando el arranque con los drivers que son. Y en la capa de infraestructura, como es la que yo trabajo, él tiene esos mismos drivers instalados para que pueda resolver las consultas. Básicamente es una referencia simplemente. Y entonces, esta capa ve la de aplicación. La de aplicación está acá. Y la aplicación ve la de dominio y dominio entities. Dominio entities es una capa transversal donde tengo solamente DTOs o entidades que me permite transportarme entre las capas. Por eso está acá, por eso está acá. Y tenemos la de dominio, entonces la aplicación ve el dominio, pero el dominio solamente ve la capa transversal, que es dominio entities, que es donde yo tengo las clases que transporta. Dominio entities, que son mis clases que transporto. No ve a nadie porque es una capa transversal. La de infraestructura, que tampoco ve, que ve al dominio porque él necesita que le definan cómo va a trabajar, porque el dominio como tal define los contratos. ¿Qué son los contratos? Entonces vamos por partes. Entonces vamos a abrir infraestructura y vamos a ver. Entonces infraestructura trabaja sobre repositorios y este repositorio de acá
tiene esta interfaz. Esta interfaz es la que está dentro del dominio y básicamente me indica cómo se va a armar la lógica y los métodos. Quiere decir, el día de mañana, cuando yo cambie mi infraestructura, yo usando Entity Framework, la cambie por otra cosa. Por ejemplo, cambié esto del contest que es de Entity Framework por un Dapper, lo cambiaría acá, pero mis definiciones de mis métodos nunca me van a cambiar. Siempre va a ser create, siempre va a ser delete, va a ser getCity, update, y va a ser con esas mismas entidades que transporte. Entonces no tendría yo ningún problema el día de mañana. Pero ¿dónde está este ID Country Repository? Este ID acá está en el dominio y el dominio está en la parte de contratos. Entonces yo le arma el contrato, que es básicamente la definición, cómo quiero que se me llamen mis métodos, que voy a devolver, que voy a solicitar, y se la paso a mi capa de infraestructura. Y así de esa manera logro yo conectar la capa y tener movilidad en la infraestructura para moverlo el día de mañana. Acá hay unas cosas que es de los comandos de Entity Netcore Framework, que básicamente él solicita que tenga pues un contexto. Esto no voy a profundizar, pero si le sirve, aquí está. Básicamente lo que le piden es que tenga esta estructura, que tenga las datasets, que son las entidades que están en mi capa transversal. Mi capa transversal es acá. Básicamente tiene dos cosas, tiene una de ciudad, la ciudad tiene ID, tiene nombre, un estado ID y tiene un estado. Y tiene la parte de estado que tiene un ID, tiene un name. No tengo más, es una lógica muy simple. Una ciudad tiene un estado, ¿cierto? O un departamento. Entonces básicamente es eso. Entonces ya con eso, lo único que él pide, lo más esencial, es el constructor para pasar el string de conexión. Ese string de conexión se pasa por inyección de dependencias, lo voy a mostrar más adelante en la capa de arriba, en la capa de presentación. Y si quieren, pueden definirle cómo van a interactuar esos dos objetos. Yo lo que dije fue reescribirlo exactamente igual, que tiene un ID, tiene un name, y él coge ya lo demás. Y lo que le dije es que es una relación 1 a 1, o sea que tiene un estado. Y lo mismo hice pues para esto, y que tiene una llave primaria que empieza por ID. A mí algunas veces cuando no ponía esta parte, el ID a veces se me volvía loco porque no sabía identificarlo, sobre todo cuando le cambio el nombre. Entonces yo siempre me aseguro de poner un override acá del modelo cuando se crea para que sepa que el ID siempre va a ser este que le estoy indicando. Y básicamente es eso. Acá se le dice que el nombre de la tabla, se le puede mapear la tabla, las propiedades vienen de acá, y se le puede indicar si le quiere cambiar o no cambiar el nombre, y indicar la primary key. Y ya, eso no tiene nada más ni es nada del otro mundo. Y acá una pequeña introducción acá por si quieren ver. Acá entonces se trabaja sobre el contexto, también viene por inyección de dependencias, se lo explico más adelante como se lo dije. Y para crear simplemente se le agrega a, se le pasa la entidad y se dice que grabe. Para borrar se busca un elemento, dice que se va a remover y se guardan los cambios. Para buscar, acá hay algo curioso. Se busca el contexto, el city list y el to list, pero si lo dejan así, cuando le imprima, le va a imprimir que el objeto relacionado a estado le va a salir nulo. Una forma rápida de solucionarlo es que hagan una consulta con LinkQ y le hagan el join y retorne el signo tstate y lo pase a una variable x. Como estos contextos están relacionados con estos, se hace una relación indirecta, es decir, todo lo que se le hagan acá, cuando llega a este punto, es como este query estuviera pasando acá. Magia, magia. Lo mismo para las ciudades, lo mismo para el update. El update tiene una diferencia que se llama touch, o sea, pasan el objeto y eso es todo. Eso es en cuanto a la capa de infraestructura. Quiero seguir avanzando muy rápido porque este es un repasón. Si ustedes quieren que yo haga un live coding sobre esto, mostrando todos los comandos y los pasos particulares,
pues me lo comentan y yo lo saco, porque ahí saldrían varios videos corticos de 10 minutos haciendo todo este rompecabezas. Ya explicamos la capa de infraestructura, ya explicamos la domain entity, ya explicamos los contratos y nos vamos a venir a la parte de servicios. ¿Qué es la parte de servicios? La parte de servicios es donde va nuestra lógica que no van relacionadas a objetos que están en la capa de infraestructura. Es decir, puedo agregar mucho más lógica. Ya tengo una lógica armada que me va a servir de transporte para decir que voy a acceder a recursos de crear, update, delete, get city, get cities. Pero esta de acá, a diferencia de esta, que es solamente la interfaz, tengo la interfaz, que es la que yo me voy a comunicar, y tengo el servicio. Y acá puedo meter mis reglas de negocio, ¿cierto? Puedo meter todas esas reglas que provengan acá, y siempre va acompañada de una interfaz. Obviamente es un proyecto pequeñito, pero si tuvieran mucho más cosas, pondría una carpeta interiormente indicando lo que van a hacer y así va creciendo el proyecto. Igual en cada una de las subcarpetas. En este momento es innecesario porque es un proyecto muy pequeño. De hecho, esa infraestructura y arquitectura le queda grande a este proyecto porque es un proyecto muy pequeño. Pero básicamente entendamos que aquí vamos a meter nuestra lógica. Sigamos, vamos para la aplicación. Y en ok, se están acostumbrados a verlo así. Vamos a verlo para acá, aplicación servicios. Igual, yo les demostraba que yo puedo hacer indirectamente a la capa de infraestructura. ¿Cómo es esto? Bueno, primero que todo vamos a cerrar todo esto de acá y vamos a decirle close los otros que me conecten y estos dos. Igual todo esto se comunica siempre con interfaz. Una clase que se tengan va a tener su interfaz a la mano. Si no, no van a poder inyectar todas estas capas desde la capa de presentación para que pueda comunicarse el proyecto de forma correcta. Bueno, si están un poco perdidos cómo se llama el proyecto, yo también les dejo en la descripción otro link de otro proyecto que tengo, no en la versión Netcore 3.1, sino en la versión 2.1, en el cual explico en el README del proyecto, o sea, en el de GitHub, el paso a paso, por si están un poco perdidos. Igual si están perdidos me pueden escribir y podemos hacer otras aclaraciones respondiendo, o podríamos hacer un video haciendo aclaraciones, pero siempre y cuando me lo soliciten. Por tanto, doy por entendido que todo está claro. Como yo le comentaba, esta capa de aplicación también sirve como capa de transporte para la capa de presentación, porque el dominio es lo más interior, es lo que menos tiene que ver con la presentación o con otras capas de arriba. Entonces tenemos mire que acá comenzamos a mezclar cosas. Tenemos el string hello, que es de la capa del dominio, pero no de la de contratos, sino la parte de acá de nuestra lógica fuerte. Y tenemos otras cosas como create, update, delete, y estos que son de las capas que van a la capa de infraestructura o la que obtiene datos. O sea, esta parte de acá son diferentes. Estamos mirando aquí la capa de dominio. Entonces vamos a cerrar un poco acá. Vamos a venir acá. Y vengamos acá. Entonces mire qué cosa tan interesante está acá. Yo lo único que hago acá es hacer referencia a las cosas, la de servicio y de los contratos que van a base de datos. Entonces la de servicios, vengo acá, implemento la interfaz que es común para todos y acá con ese dominio de servicio llamo el hello, que sería una lógica especial. Pero para hacer a base de datos accedo de forma indirecta a la capa de infraestructura, pero es porque estoy accediendo a la capa del contrato, y el contrato se referencia a la capa de infraestructura y así yo puedo hacer a los métodos y estoy totalmente desacoplado a la lógica de la infraestructura, sino que paso por el dominio y inmediatamente llego a la infraestructura y ya con esto quedo totalmente móvil. Y vamos a la parte interesante. Este video se ha hecho ya bastante largo, no quiero demorarlos más. Entonces vamos a venir a la capa de presentación, a la de API, y vamos a ir directamente a la dependencia, a la inyección de dependencias. ¿A dónde se hace?
Esta es una web API. Voy a venir acá. Y acá, básicamente lo único que cambié para no volvernos locos, normalmente yo cojo creo un archivo independiente, pero para hacerlo más simple, voy a mostrarlo de la forma nativa como lo trae por defecto el web API. Se le agrega un scope. El scope apunta al namespace de la aplicación, el dominio y la infraestructura. Entonces uno le dice aplicación, todo esto es el namespace de acá, si lo pueden ver. Me voy a parar acá por si no lo lograron entender. Básicamente eso es esto que está acá. Entonces esa parte es esta. Y llama siempre, ténganlo atento, siempre a la interfaz. Luego se repite lo mismo y llama siempre, pero siempre, atento siempre a la clase. Siempre. Por cada capa que ustedes pongan en servicios, siempre va acompañado de una interfaz y una clase. ¿Y qué se va a poner acá? La interfaz de la que va a implementar esta. Esto lo que arma es un árbol que a la hora de levantar el proyecto sabe crear las instancias. Ahorita les muestro un poco cómo se ve eso. Y lo mismo para la capa del dominio en el tema de los servicios, ya lo había mostrado. En el tema de los contratos, lo mismo, interfaz, clase. Interfaz, clase. ¿De dónde? De la capa donde estoy exponiendo. Siempre va a ser igual. Y por último tenemos esta acá, que es la del contexto, porque yo utilizo Entity Framework, entonces necesito indicarle a qué string de conexión se va a conectar. Entonces básicamente le digo que es DB Connection. ¿Y dónde está eso? En la PPCentity. La PPCentity está acá. Y este es mi connection. Es simplemente para indicarle. ¿Qué más le hice a este proyecto? No le hice nada más, lo dejé por defecto. Pero esto es suficiente para arrancar el proyecto y arrancar la inyección de dependencias. Entonces, ¿cómo se ve la inyección de dependencias acá? Entonces vamos a venir acá, country, y comencemos a inyectar. ¿Cómo se inyecta? Se inyecta de esta manera. Toda esta parte de acá es opcional. A mí me gusta ponerlo, se ve como más entendible, porque se entiende que esto es de lectura. Y ya me indica que esto se inyecta o se inyecta. Entonces, básicamente, cogemos una clase cualquiera y vamos a comenzar a bajar de aquí hacia abajo para entender cómo es que se van inyectando las cosas. Se me fue todo. Entonces, primero que todo, vamos a mirarla de nosotros. Entonces, creamos un constructor igual que esté acá arriba a su nombre. Por eso un constructor, porque los constructores tienen el mismo nombre de la clase. Entonces, le pasamos el de lectura. Básicamente, tengan en cuenta que este de acá, lo que dice, miren, es la de aplicación, o sea, el namespace de la aplicación, punto, la interfaz. Siempre estoy apuntando a la interfaz, igual el de logger, pero este lo trae por defecto, entonces no voy a profundizar en eso. Este de acá se pasa a constructor, se lo pasa a la instancia y queda la construcción. Pero esto, ¿quién lo pasa? Mejor dicho, ¿dónde está el new country service igual a new country service? ¿Dónde está la instancia de ese objeto? Se la pasa el inyector. Él construye eso solito, él entiende, él solamente le interesa que se la definan bien definida en esta parte de acá, y ya con eso él entiende. Lo voy a poner a un lado para estar mirando. Entonces, sí, acá, cuando uno le arma esto, él entiende que esa interfaz que llama acá, que la están pasando acá, con esta clase es que él va a hacer el new. Y ese new lo construye y se lo pasa acá. Entonces, cuando está acá, tiene la instancia del new. ¿Por qué? Porque acá le dijimos que esto es un scope. Eso quiere decir, cada vez que se renderice o se pinte o se acceda a eso, se construya el objeto, este scope me va a permitir hacer esa magia, ¿cierto? Y lo mismo pues para de ahí para abajo. Entonces ya una vez construido este objeto acá, que ya sabemos que tiene el new, ya podemos hacer los elementos. Tenemos el getCity, tenemos el getCity, tenemos el create, tenemos el update, tenemos el delete.
Eso significa simplemente es para loguear información. De hecho, pues me quedó mal porque acá debería ser uno de error. Por acá debería haber uno de información. Pero para eso tendría que construir un objeto más grande y la verdad es que me dio cartera. Y bueno, entonces ya sabemos acá. Pero entonces ahí para abajo, ¿cómo es que llega a las otras partes? Pues vamos para allá. Ya estamos acá en el controller y vamos bajando de a poco. Minimicemos un poco esto. Ya de acá estamos, esta parte de acá, el controlador. Y vamos a llegar a la parte de aplicación. Y la parte de aplicación, cuando este constructor que referencia esta interfaz, él llega con el new, entonces llega es acá. Y cuando llega acá, entonces vuelve y lo arma. Lo arma volviendo a construir. Bueno, déjenme se los pongo más bien a un ladito y estamos revisándolos. Listo, entonces él llega a la segunda parte y ya como acá les expliqué, le llega son los new, él ya puede hacer instancias, porque eso es lo que hace una inyección de dependencia, genera los new elementos. Si no saben qué son los new, pues los voy a poner en pantalla más bien. Y así construyen los objetos de clase. Entonces ya acá él entiende que le está armando este new de acá, este new de acá, y ya sabe que los puede pasar acá. Entonces acá tenemos objetos ya creados. Acá ya entonces puedo hacer los elementos y estos elementos van bajando. Entonces tenemos elementos que están a nivel del servicio. Este realmente no lo usé en la capa de presentación porque es la que yo siempre utilizo para probar que todo esté probando antes de meterme con base de datos, con servicios. Siempre hago un hello y así sé que si están bien o no están bien conectadas las clases. Y el resto. Y estos van directamente al contrato y el contrato ya está en el dominio. Entonces vamos acá en la parte de contrato. Esta interfaz, como solamente una interfaz. Bueno, un tema. Yo les expliqué que siempre la interfaz está acompañada de una clase y que se arman con el dominio, con el namespace. Pero mire que en esta parte de acá tengo algo diferente. Tengo el dominio y la interfaz, pero la clase está en la capa de infraestructura. ¿Sí la ven? Entonces cuando él arma el new, él sabe que esta cosa de acá, muy loco, llega hasta la parte de acá de infraestructura. Entonces llega a la infraestructura y donde se arma acá y llega acá. Voilà, esta es su clase, implementando ese método. Y ya, esto ya lo expliqué. Me queda el tema de las migraciones. Yo empecé haciendo la migración 1, me quedó mal porque los puse en forma in. Después hice la migración 2, se me olvidó poner la relación, puse el 3, fue un error que no hice nada. Y en la 4 pues ya quedó todo listo. Para reverse, ahora sí vamos a algunos pocos comandos, un repasón de comandos de .NET Core. Y con eso terminamos ya el video porque esto ya se ha extendido demasiado. Entonces, si lo tienen bien instalado, va a ser .NET raya raya para validar la versión, para que vean mi versión. Tengo esta versión y esta raya raya me sirve como comodín para hacer muchas cosas. Por ejemplo, help. Y acá me salí un montón de cosas. Pero básicamente yo utilizo es el client, el build, el LAN, el package, el publish y el restore, el solution, cuando estoy armando. Entonces voy a darle rápidamente un repaso de cada uno de los comandos. Cuando recién arranco el proyecto, lo que tengo que hacer es para arrancar el proyecto, primero que todo. Bien puede usted venir acá con el API y vienen a la parte de presentación, botón derecho y le dicen run y él hace todo. O le pueden venir acá, darle botón derecho, después decir client y él hace todo. O build y él hace todo. Por comando, como se verían esos. Entonces, para hacer build, hacemos .NET un client primero. Yo siempre arranco con un client y él hace su client. Vamos a hacer un build. ¿Cómo es un build? Build.
Así de simple. ¿Qué más podemos hacer? Vamos a borrar el restore. El restore es básicamente, vuélvame a descargar las librerías. Ahí está. Esos son los comandos, pero ¿cómo lo arranco? Entonces yo para arrancarlo normalmente me paro es en el proyecto. Entonces mi proyecto está en CD, CD es para ceder, CD API, y simplemente le doy nuevamente .NET Run, y ahí arranca mi proyecto. De hecho creo que yo tengo acá abierto un forma, permítame y lo abro. Acá tengo, si la doy acá, me trae elementos que están en la base de datos. Creo que ese elemento ya no existe, el 3, tengo el 4. Listo. Entonces tenemos todo el crew completo. Tenemos el get, tenemos el get list, el get, tenemos el para crear elementos, ¿cierto? Tenemos para actualizar elementos, tenemos para borrar elementos. ¿Cuál es? Delete para borrar. Y este es como el mismo ejemplo. Y básicamente eso es todo ya por el día de hoy. No creo que me falte nada. Entonces muchas gracias por estar en este video. Sé que no es un video como estamos acostumbrados a punta del live coding. Si quieren que haga un video de live coding, pónganmelo en los comentarios y claro que se los podría yo hacer. Muchas gracias por llegar hasta acá y nos vemos en la próxima.